Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Se van conectando a nuestra actividad, a nuestro foro chat, nuestro segundo foro chat. Un saludo para todos. Bueno, sean bienvenidos mientras se van conectando todos los seguidores. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ya Iván está también acá. Si me escuchan, me avisan. Por favor, estoy probando el sonido. Y bueno, esperamos que Ivo me envíe la solicitud para estar en vivo con nosotros. Bueno, mientras tanto los voy saludando. Les agradezco estar con nosotros en este segundo foro chat en el que vamos a tratar un tema muy interesante y por supuesto en el marco de la Semana de la Tierra y del Libro, que ya está por culminar y bueno, hemos tenido varios encuentros desde Fundación Huerta Los Ayamanes. Saludamos al equipo de la fundación que se está sumando, al voluntariado, a los asesores, a toda la gente, los seguidores que también nos escriben. A ver, ok. Y bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este foro chat, en este segundo foro chat. De verdad, bien oportuno poder compartir a través de acá diferentes temáticas ambientales, diferentes contenidos y una semana que ha sido bien interesante. Queremos agradecer, por cierto, ayer a todos los que se conectaron a la movilización climática organizado por Alianza por el Clima, donde estuvimos también desde Fundación Huerta Los Ayamanes participando. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias. No la pudimos hacer en persona, pero virtualmente nos conectamos. De hecho, la etiqueta Marcha Climática fue tendencia en el Twitter y de verdad que estamos muy contentos desde Argentina, Huerto Los Ayamanes y todos los movimientos ambientalistas de acá por lo que significó la movilización a nivel virtual. De verdad que sí. Bueno, vamos a esperar a ver que nuestro amigo se está tratando de conectar, entiendo. A ver, y bueno, mientras tanto, darle las gracias como siempre a todos los que se conectan. Recordarles que mañana termina nuestra Semana de la Tierra con la última participación del Canto a la Pachamama, este festival musical que de alguna manera quisimos dedicarle a la tierra. Y bueno, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en esta semana y en todas las actividades, porque Fundación Huerto Los Ayamanes ahora se ha dado la tarea de educar, de sembrar por el planeta a través de estas plataformas con actividades para niños, para jóvenes y para toda la familia y el colectivo. Esa es la idea, de que todos podamos sumarnos. Eh, bueno, vamos a esperar. Mientras tanto, bueno, les voy comentando un poquito sobre el objetivo de la actividad de hoy. Bueno, hablar un poco sobre lo que está pasando con la biodiversidad. Sabemos que a nivel mundial se está dando un movimiento bien interesante en cuanto a esa oportunidad que está viendo la naturaleza para ocupar sus espacios, nuevamente, para volver a sus espacios. Y bueno, también nos ha dado un poquito a la reflexión, el llamado a la reflexión. A ver, ya tenemos la solicitud de Iván. A ver, mientras se conecta nuestro invitado de hoy. Y bueno, les comentaba que han pasado muchos cambios y en eso estamos. Iván, ya estás. Ahora sí. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo To- bien? todo bien. Ahora sí. Algunos problemas Sí, para no, antes se, conectar. se me volvió loco el celular, se me apagó, fue todo un quilombo, no entendí nada. Bueno, pero no importa, ya Pero estamos bueno, acá. ya ¿Cómo estoy. estás? ¿Cómo Muy estás? bien, por suerte. ¿Vos, todo bien? Todo bien, conversando acá con la gente, dándole la bienvenida y bueno, hablándole un poquito de lo que fue la Semana de la Tierra, de todos los avances de estos días y de esa movilización climática que tuvimos ayer, porque somos Eh, muchísimos los que estamos sumados a las causas ambientales desde diferentes Cool. frentes y Y qué bueno, bien creo que que estamos suceda. haciendo, sí, así es, estamos Qué haciendo un bien que trabajo así bien. sea. Así es, así es. Bueno, gracias a todas las personas que se van sumando, muchísimos aficionados de las aves. Me encanta que toda la Sí, gente, no estoy solo... viendo ya muchas amigas ahí comentando. ¡Qué Se me ve bueno! distinto de la cuarentena, dice Clau. Sí, estoy un poco más barrudo, capaz. No me tiene. Pero bueno. Bueno, un saludo para todos, de verdad que sí, Iván, y te agradecemos tu tiempo, el hecho de, bueno, de compartir hoy con nosotros.
para hablarles un poquito y presentarlo a nuestro invitado de hoy. Iván Heroles, bueno, es estudiante de biología de la Universidad de Buenos Aires, además es coordinador del Club de Aves de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte. Un poco largo el nombre. Exactamente. Un poquito largo, pero bueno, así es la reserva, así que Sí, y además es voluntario de la Reserva El Renacer de la Laguna. Hermoso ese nombre y el trabajo exactamente. que vienen haciendo para la reproducción, la conservación y la protección de esa biodiversidad en estos espacios, Iván. Sí, pueden chequearlo todo eso en las redes sociales de la reserva, el Renacer de la Laguna, en Instagram o en Facebook, está todo publicaciones que se hacen todos los días de la reserva, con fotos de la biodiversidad, tanto en plantas, en aves, en insectos. La verdad que el trabajo que se hace en esa reserva es espectacular y se viene recuperando el espacio de una manera hermosa. Venimos Qué registrando bueno. una cantidad de aves tremenda. Yo hay más que nada hago relevamiento de la fauna de aves, digamos, y se ve cómo la población de la diversidad de especies en ese lugar viene creciendo, pero tremendo, es una locura. Así que eso me pone re contento, a mí me re motiva poder trabajar en ese lugar, laburar y ver cómo el lugar viene creciendo. Mira, y a nosotros los venezolanos nos llena de alegría, primero, ser recibidos en esta tierra con tanto cariño. Y segundo, ver que somos muchos los que estamos con una bandera ambientalista trabajando, haciendo cosas positivas y se nota. De hecho, al final vamos a mencionar las redes sociales de las reservas para que vean el trabajo y cómo de una manera voluntaria hay muchas personas con Iván haciendo un trabajo maravilloso para eso, para lograr la conservación, porque como decimos, es un respiro a la naturaleza, está pasando algo y parte de ese tema es el que queremos plantear hoy con este foro chat, Iván. Y bueno, ese es el tema que le estaba conversando a la gente antes de que te conectaras, porque bueno, viene sucediendo, ¿verdad? Un tema, bueno, bien interesante, de interés público, que es el tema de la liberación de la fauna, ¿ok? No Liberación de fauna. solamente aves, liberación de la No, no, fauna de no. manera Incluye, amplia. incluye todos los distintos tipos de fauna. Quizás en aves es un poco más común de ver y más fácil de ver el tema de abrir la jaulita y que el pájaro salga volando, pero en realidad es algo que se da también con anfibios, con reptiles, con Ok, mamíferos. ok, pero ¿cómo No es comienza? ¿Cómo comienza, Iván? Porque este fenómeno, porque ahora nos damos cuenta, nos sensibilizamos, emocionalmente nos tocó y entonces decidimos liberar. ¿Qué crees tú que pasa allí? principalmente yo no diría que es algo que es esencialmente de ahora. Ahora capaz que se está viendo un poco más, porque ahora estamos como generando más empatía al sentir lo que siente, por ejemplo, el ave en la jaula, ¿no? Se siente encerrado, nosotros nos sentimos encerrados en este momento, y decimos qué bajón el encierro, y lo liberamos por ese motivo. Pero no es algo de ahora exactamente. Liberaciones de fauna así no planificadas por personas particulares, es un fenómeno que existe desde hace muchos años y es algo que es bastante común de ver, así como sus consecuencias, que justamente gran parte de lo que queremos, lo que quiero dejar bien en claro hoy, digamos. Es un asunto súper complejo el tema de la liberación de fauna, no es algo que se pueda, no es un tema menor y no es algo que se pueda hacer fácilmente, porque detrás hay un montón de problemas que trascienden después del acto, digamos, ¿no? Eh, pero sí, más que nada, ahora esto que se está viendo mucho, por ejemplo, hace un par de días surgió un video que circuló mucho por varias redes sociales de una persona en España que liberaba a sus aves, ¿no? A sus pájaros que tenían jauladas. En ese caso eran una especie silvestre de allá de España que capaz que el tipo capturó en algún momento y decidió liberarlos, ¿no? E incluso varios medios de comunicación grandes, acá conocidos, de Argentina, hicieron una nota sobre eso, básicamente diciendo como que es algo bueno. O sea, no en ningún momento hablando de las problemáticas que hay de fondo con eso. Ok, o sea, hay un desconocimiento, Hay un porque fíjate, desconocimiento al claro, respecto. desde la ignorancia, fíjate del periodista, o sea, desde la ignorancia también informamos, comunicamos a nivel ambiental, viéndolo desde un punto de vista positivo, creemos, entre comillas, que es positivo, sin evaluar y estudiar todas las repercusiones con especialistas de lo que esto trae. Es que generalmente en la sociedad está como bien visto liberar una ave. O sea, yo particularmente digo lo que me pasó a mí. Yo hace un par de años pensaba que estaba
par de años pensaba que estaba bien eso, porque yo desconocía las problemáticas de fondo, realmente no sabía. Eh, pero bueno, fue una cuestión de estudiar un poco más, de conocer gente que me explicó, que me pudo explicar bien por qué no debo hacerlo, por qué no se debe hacer, y a partir de eso es como que entendí realmente, y bueno, y es algo una información que no está llegando a todas las personas. O sea, la gente tiene el mensaje de que liberar una especie animal está bien, pero no tiene la información de que hay un problema de fondo atrás. Ok, Esa es la cuestión. Hay que informar esas cosas, que es algo que los medios no hacen, es algo que la educación tampoco hace, no, es algo de lo que no se habla en absoluto, es algo de los entornos quizás más de conservación ambiental, de todo ese tipo de cuestiones. O sea, quienes no estamos metidos capaz tanto en el tema, no estamos tan al tanto de ese problema. Y capaz que ok, está bueno en ese sentido el tema este, por ejemplo, hacer esta charla hoy, para poder transmitir a más gente el problema que existe de fondo en liberar fauna así nomás, básicamente. ok. ¿Cuál sería la primera A ver, se consecuencia cortó desde un que yo poco, ¿eh? A decido? ver, ahí está. A Listo. ver, ahora sí, sí. ¿Cuál sería, Perfecto. Iván, la primera consecuencia desde que yo decido abrir Bien. la jaula y que esa especie animal entre en contacto, por así decirlo, en ese medio urbano? Primero que nada, una cosa súper importante es que cada especie de ave en particular tiene una zona de distribución. Por ejemplo, acá en Buenos Aires hay una cierta cantidad de especies que son propias de la región bonaerense. En otras regiones del país habrá otras especies que son propias de esa región del país u otra región del mundo, digamos, ¿no? ¿Qué sé Ok, yo? Te voy a dar un ejemplo bien clásico, algo que pasó de verdad con esto. Hay una especie que es propia de Europa, que se llama estornino pinto, que es una especie que trajeron en su momento al continente americano, te digo el caso nuestro, a Buenos Aires, como ave, digamos, de cautiverio, como ave mascota. Lo trajeron para tener en jaula, una mascota, ¿no? Una especie que es de ok, allá que lo trajeron para acá. Lo ok. que pasó fue que Para alguna vez una comenzar, persona, disculpa, Iván, para comenzar hubo sí, una introducción de una especie exótica, para sí, o comenzar, sea, sí, o sea, lo trajeron como mascota, no para el ambiente, lo trajeron como para tenerlo claro, como una mascota. Lo que pasó después, ¿dónde está mi comedero? ¿Dónde está mi bebedero? sí, Después fue que alguna persona o alguien liberó uno o varios estorninos porque decidió que debían ser libres, pero no sabía que esa especie no era propia de este ambiente. Entonces, ¿qué pasó? El estornino es una especie que tiene un carácter invasor. ok, Y lo que comenzó a hacer fue expandirse de una forma muy abrupta, muy grande, y comenzó a desplazar a otras especies. Comenzó a sacarles el alimento y el sitio de nidificación. Eso a nivel ambiental ya trajo un gran cambio, porque aves que en su momento no tenían ese competidor, ahora tienen un competidor tanto por comida como por lugar para nidificar. Y eso ya está generando un cierto impacto en algunas especies. Por ejemplo, para darte un ejemplo que ya medio está como casi comprobando, de aves carpinteras que nidifican en huecos y los estorninos van y desplazan o sacan a las aves de ese nido que generan para poder nidificar ellas. Ya ahí tenemos un desplazamiento de una ave autóctona por parte de una ave exótica por culpa de una persona que decidió liberar un ave. Ahí ya tenemos una consecuencia. así es, Eh, sí. y esto del estornino, esto arrancó en 1990, más o menos 1980, arrancaron a verse los primeros estorninos por los barrios de Palermo. Actualmente se está expandiendo ya un poco, me parece. No, no, sí, Ahí te está. escucho, te Ahí está. escucho. Igual la Bueno, gente también se eh, está uniendo y bueno, les damos las gracias también. Sí, sí. listo. Y actualmente se ven nubes de estorninos, o sea, nubes gigantes de miles y miles y miles de individuos que no solo generan problemas ambientales, generan problemas incluso a los ciudadanos, porque estas nubes de estorninos que hay también defecan en las ciudades y generan un gran problema sanitario también. O Claro, sea, se convierte en una plaga, se es una convierte en plaga, una plaga. es una plaga que por definición es inerradicable, ya no hay manera de controlarlo, ya está. O sea, nos mandamos la cagada con eso, ahora a joderse para nosotros y para el mundo, porque ya el estornino de acá no lo sacamos más. Es así. Eso es una consecuencia sola de la introducción de especies exóticas, digamos, que viene dada por la liberación de fauna. Eh,
otra consecuencia que también puede darse incluso con especies autóctonas del lugar. Yo te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginémonos que yo tengo en mi casa, que yo soy una persona que compra aves en el tráfico de fauna, que es un problema muy grosso, del cual quizás ahora podemos hablar un poquito más, pero pone que yo compré aves de una forma clandestina porque vale aclarar que tener especies silvestres no es legal, venderlas no es legal, capturarlas no es legal, así que si lo Claro, hacemos, si capturamos especies silvestres o compramos especies silvestres, estamos cometiendo un acto ilegal que tiene la problemática del tráfico de fauna, después hablamos de eso, pero por eso yo tengo en mi casa pajaritos en jaula y los libero. Un día me pinta, dije, bueno, no quiero que estén más enjaulados, los voy a liberar para que sean libres. Bueno, muchas aves o animales en general pueden desarrollar enfermedades estando en cautiverio. Enfermedades son propias del cautiverio mismo, digamos, ¿no? ok, Y o que sea, las especies normalmente, silvestres, que normalmente la especie tiene, quizás en cautiverio las mantiene y no pasa nada, pero que al salir se convierten entonces también en un problema para otras especies, ¿cierto? claro, digamos que son unos patógenos que después pueden transmitir a sus pares silvestres, ¿no? A sus Ok, pares libres. O sea, yo tengo un ave en jaula, todo bien, la libero, y yo no sabía que estaba enferma. Como estaba enferma, termina contagiando a aves silvestres. Y quizás yo, por mi acto, mi acto de buen corazón de liberar un pajarito, termino matando 1000 pájaros silvestres o más. Porque liberé una enfermedad que se estuvo cocinando en el cautiverio del ave, básicamente. A ver claro, si se entiende claro, más o entiendo. menos la cuestión. Sí, 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 Eh, sí, sí. bueno, ese es uno de los peores de los escenarios que puede pasar, pero puede suceder. Por eso para liberar un ave, cuando generalmente se busca hacer una liberación de un ave, eso lo hacen especialistas, lo hacen veterinarios y gente que realmente sabe del tema, que al ave la ponen en una cuarentena, hablando de cómo estamos todos en cuarentena ahora, bueno, al ave la llevan a la cuarentena y en ese proceso estudian si se desarrolla alguna enfermedad entre otras cosas veterinarias que hacen para poder ver si el ave está sana y si cuando sea liberada al ambiente no va a afectar realmente la salud de otras especies de aves del ambiente. Eso por un lado. También puede pasar otra cosa, puede pasar que el ave haya estado en cautiverio mucho tiempo y que haya perdido la capacidad para buscar alimento por sus propios medios. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Suelto al ave y el ave que todos los días comía el piste del comedero y tomaba agua del bebedero, no sabe qué carajo hacer. ¿Qué dice? No, no, ¿dónde está mi comedero? ¿Dónde está mi bebedero? Sí, sí. Y se mueren de hambre, se mueren de hambre. Y eso lo hemos visto en la reserva del Renacero de Laguna. Hay mucha gente suelta aves, suelta animales, y después aparece el animal muerto, le hacemos una autopsia y está muerto de hambre. Se, terminamos viendo que se Pero, murió por falta de alimento. Iván, y esto es muy interesante y quiero preguntarte, es decir, o sea, pierden, ¿cuál sería el término adecuado? Pierden las condiciones naturales de animal, o Se sea, de acostumbraron, o sea, especie, se claro, acostumbraron a ser animales domésticos de cautiverio, se acostumbraron a tener la comida servida y no saben buscarla por sus medios porque quizás nacieron, muchas veces los animales incluso son criados en cautiverio ya desde chiquitos, desde pichones, y jamás en la vida tuvieron la experiencia de buscar comida por su propia cuenta. Eso pasa bastante también. Y bueno, sí, en esos casos, también, o sea, o un ejemplo hay muchas especies de aves, por ejemplo, qué sé yo, la cotorrita australiana, los canarios, que se crían en cautiverio, no son capturados, son directamente aves que se crían en cautiverio, y esos pájaros los soltás y no saben ni volar, básicamente, porque nunca fueron exacto, silvestres. exacto. Otras aves que, Interesante, sí, otras aves sí, que sí eran silvestres, que sí eran de cautiverio y a las cuales alguna vez se les fue robada la libertad, a las cuales alguna vez las capturaron, quizás sí sabían buscar comida, pero si estuvieron 10 años en una jaula, es muy probable que ya no lo sepan hacer tan bien. sí, se pierden. Es que la naturaleza es perfecta. Fíjate que también esto quiero unirlo con el tema de combinar, ¿verdad? O de poner a reproducir a dos especies distintas. Por ejemplo, cuando hay cruce, a eso voy. Cuando hay un Mm, cruce de aves y entonces luego esas aves están en cautiverio, imagínate la liberación de ese cruce después. O sea, yo creo que las consecuencias son mucho más graves también. O sea,
Es un tema interesante también allí. Sí, 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 totalmente. Bueno, tiene un montón de aristas realmente. Tiene un montón de, Ok, de aristas la cuestión. Eh, pero sí, en fin, es un tema súper complejo. Y yo creo ok, que algo que quiero destacar acá con esto, y es que me parece que está buenísimo que la gente haga el clic en esta cuarentena de entender que está mal tener animales encerrados, especialmente animales silvestres encerrados en jaulas. Está buenísimo es que hagan ese clic. El tema es que con ese clic que después no los lleve a abrir la puerta de la jaula. Porque como dije varias veces en un par de publicaciones que hice, es tapar un error con otro error, básicamente. Está bien, yo ya cometí el error de comprar un animal silvestre en el tráfico de fauna o de capturarlo de su hábitat. Eso fue el error uno. El error 2 sería soltarlo cuando me arrepiento, ¿no? Básicamente, eso es lo que quiero llegar. Está buenísimo hacer el clic. Y está buenísimo para que la persona después no compre más animales silvestres y para que la persona no capture más animales del medio. ok. ¿Cómo Pero, hacemos, Iván, sí, te hago ahora una consulta? Fíjate que habíamos hablado de aves, pero cuando estábamos formulando el foro, tú decías, bueno, creemos que solamente son aves, pero hay también otros tipos de animales. Por ejemplo, la tortuga, por decirte, especies de tortugas, la tortuga ha sido como, ha sido vista y adoptada, por utilizar un término, como una mascota también, sí, tortugas. muchos Entonces, a años. veces también Estuvo de moda. decidimos, exacto, entonces yo quería tener una tortuga, pero la tortuga también es un animal que debería estar en su espacio natural, no es un animal para Exactamente. estar en casa. Entonces, ¿qué consecuencias también se dan, no solamente con aves, sino en este caso con reptiles, con anfibios, con otros animales que se liberan? Por ejemplo, que se quieren, se dejan, bueno, no, en un parque cercano o en una laguna, ¿verdad? También hay un proceso de competencia allí de esa especie con otras. ¿Cómo ocurre con este tipo de animales, por ejemplo, las tortugas? Y en el caso de la tortuga de tierra, para empezar, liberar una tortuga de tierra en un ambiente urbano como la ciudad de Buenos Aires es algo medio que no es muy factible, digamos, porque la tortuga es un animal que vive más en ambientes desérticos. No pertenece acá a la ciudad de Buenos Aires exactamente, por el tipo de ambiente. Eh, pero, por ejemplo, lo que se libera mucho en cuanto a tortugas acá son tortugas acuáticas, Sí, ¿no? En Buenos Aires tenemos varias especies de tortugas que son autóctonas, por ejemplo la tortuga de laguna, la tortuga pintada, pero también otra especie de tortuga que es muy común en cautiverio, que es la tortuga orejas rojas. La tortuga orejas rojas es muy parecida y es del mismo género que la tortuga pintada, que es nativa de acá, y que cuando mucha gente que tenía en su casa, en su pecerita, una tortuga de orejas rojas, o sea, dejó de querer tenerla porque le dio pena, la llevó a los lagos de Palermo, la llevó a Costanera Sur, o la llevó a a la lagunita de agronomía, que ahora es del Renacer de la Laguna, lo que pasó fue que en esos lugares quizás había especies, estaba la especie autóctona, de tortuga pintada del mismo género, y estas dos especies son capaces de hibridizarse, son capaces de reproducirse y generar un individuo híbrido. Y bueno, ahí ya hay una clara consecuencia ambiental, ¿no? Porque una especie que tenía cuestiones genéticas, digamos, cuestiones de especie, ¿no? Se vio modificada. Eh, la sí, descendencia de una especie autóctona se ve modificada. totalmente. O sea, el problema toma otra dimensión. Imagínate. Sí, sí, toma Bueno, otra dimensión. sí, este es un caso de una especie exótica, digamos, de tortuga en un ambiente como este, ¿no? Sí. Eh, Mira, quiero irte haciendo algunas preguntas, Iván, ¿verdad? sí, Porque la gente dale. está participando y quiero de verdad agradecer la participación. Está muy interesante el tema. Y pregunta por acá algo que logro rescatar, que dice, el canario o el liguero, ¿verdad? Sí, Se dice que no sobrevive cuando es liberado. bien, ¿Eso eso es fue con el cierto? canario. El canario Sí. sí. El canario es una especie que fue muy seleccionada por el ser humano para ser una especie de ave que es bien típica de jaulita, que no tiene un buen vuelo realmente, ya no puede volar demasiado bien, no puede. Se cría en cautiverio, o sea, siempre desde que nace le dan comida, o sea, no sabe buscar comida por su propia cuenta.
El canario vos lo liberás y se muere. No puede. O se escapa solo, ponele, y se muere. Por eso tampoco se ven canarios creo que ya en reservas naturales. No se expande porque se muere directamente. Pero, pero el jilguero es una especie autóctona de acá. Ahí dice el Renacero de la Laguna es doméstico el canario, exactamente. El jilguero es una especie que es autóctona de acá y que es muy capturada lamentablemente. Mucha gente, de hecho, era re común en algún momento, hace algunos años, ir a la casa de cualquier persona y que tuviera una jaulita así chiquitita con un jilguero saltando adentro, o que iban a un parque, iban a Palermo con la jaulita trampa, con una hembra para que cayera el macho y atraparlos. Eso por muchos años acá fue recontra común. Muchísima gente tenía su jilguero, su cardenal, lo que sea, viste, en jaula. Y cada vez se ve menos eso, pero todavía se sigue viendo bastante, lamentablemente. Ok. Y es un tema re complicado porque cada jilguero que una persona captura, después no lo puedes liberar así nomás, como estábamos hablando antes. No es que soltamos la jaula y ya está. Porque capaz que el bicho después desarrolló una enfermedad en el proceso que estuvo enjaulado. Claro, sí. Por darte un mínimo ejemplo, ¿viste? Y ya está, ya no lo puedes liberar más. Tenés que hacer un proceso mucho más largo, que es ir con un organismo que se encargue de hacer liberaciones de fauna o algo de ese estilo, una persona que se especialice en eso, personal veterinario, que sepa del tema, que esté trabajando en cuestiones ambientales, y que puedan realmente encargarse de una liberación bien pautada con todo lo que eso implica. Ahora, Eh, siendo un tema tan interesante, o sea, tan interesante, tan complejo y que debería ser más público, Iván, o sea, debería hacerse una campaña educativa, una campaña comunicacional, que el mensaje llegue, o sea, y a eso voy, o sea, ¿hay alguna iniciativa del Estado, del gobierno local, que conozcas, que se esté haciendo, que se haya implementado en algún momento para informar esto? Porque quizás como, bueno, volvemos otra vez desde el desconocimiento, desde la ignorancia, decidimos comprarle a nuestro hijo o a nuestra hija o tener en casa una mascota que sea un ave, pero es porque no lo sabemos, no somos conscientes de esto. Entonces, ¿existe alguna campaña que se esté haciendo, que ustedes hayan implementado, que haya causado éxito y que se pueda replicar o mantener para informar? Mirá, de parte del gobierno, quizás hay leyes, pero después que se apliquen esas leyes verdaderamente es algo muy lejano. Lo que sí hay muchísimo es muchísima gente que por propia cuenta está trabajando con estos temas. Sin ir más lejos, la Reserva del Reserva de la Laguna hace muchas campañas al respecto, informando. Yo desde mi cuenta, yo tengo una cuenta que también sube información todos los días de temas como este, dando a conocer especies de aves y de otros animales, que se llama El Druida. Después si pueden chusmearla, está en Instagram El Druida. También de mi cuenta, de mi espacio, yo hablo del tema, trato de informarlo. Hay mucha gente, quizás muchos grupos, gente particular, que desde su lugar informa al respecto. Pero no hay una medida del gobierno de decir no libres a tu ave. Eso jamás lo vi en mi vida. No, ¿No? Y o tampoco, qué no compres importante aves. sería, No, imagínate desde los medios de comunicación, por ejemplo, que adopten eso como una costumbre, una campaña informativa a través de bien. medios masivos, que llegue y Acá, que se mantenga. sí. Acá están comentando algo que se me pasó recién, muy importante. La Sí, ONG Aves Argentinas es quien más trabaja con este tema. La ONG Aves Argentinas tiene un programa de tráfico de fauna que hacen muchísimas campañas al respecto. También, obviamente, son, son no gubernamentales, pero me parece que su trabajo es impecable al respecto y que vale realmente la pena seguirlos y estar informados con lo que ellos publican, que son realmente de las personas que más están, que tienen la posta, digamos, en cuanto a cuestiones ambientales y bueno, obviamente en aves, que son justamente lo que se especializan, claro. pero en todas las cuestiones ambientales tienen la posta y está buenísimo estar informado con esa gente. Sí, mira, acá hay otra Eh, pregunta. Dice, si se logra detener a un traficante de fauna infraganti, ¿se ajá, puede en ese caso hacer la liberación in situ? Preguntan. sí, es el tema de la revisión in situ, eh, dice, no puedo que hace el ruido, perdón, me distraje. El tema de las liberaciones in situ
es un tema complicado y que lo debería en realidad desarrollar mejor quizás un veterinario o una persona que sepa más del tema. Eh, Liberación in situ significa básicamente el tipo capturó recién el ave y en el mismo lugar que la capturó la soltaron. Está bueno, quizás si el ave estuvo poco tiempo en la jaula, si el ave no fue herida, lastimada en el proceso de captura, porque si para capturar el ave le quebraron una pata, por darte un ejemplo, un método de captura que usan mucho los tramperos, que es horrible, es poner pegamento en los alambrados y llamar a las aves para que vayan y se queden pegadas. Y capaz que el ave se quiebre una pata en eso, se quiebre un ala, ¿viste? ¿Qué es lo que Inhumano, un ave que está inhumano. lastimada? El problema somos nosotros, definitivamente, hace Como mucho dice tiempo. Renacimiento de la Laguna, eso lo define la autoridad que actúa. Quizás en ese caso, no sé, depende quién sea que esté en el proceso de incautación de fauna, decide que corresponde y que sirve más liberarla en el momento. El ave puede estar sana, hacen un chequeo rápido, ven que el ave está sana y la pueden liberar en el mismo lugar que fue capturada, todo bien. Pero si una persona ve que el ave está lastimada, no, lo mejor sería que reciba atención veterinaria para que se recupere, evaluar que esté bien de salud, quizás hacer algún estudio para, ya que está ahí el ave, poder determinar algo, y luego, ahí sí, proceder a la liberación. Pero todo, como te digo, todo eso tiene que hacerlo personal, capacitado, y no cualquier persona. Si yo voy a un lugar cualquiera y veo a un tipo cazando aves y libero el pájaro, capaz que lo que liberé fue el ave que estaba usando para llamar a otras aves que no pertenecía al lugar o que tenía una enfermedad, qué sé yo. Por eso, esto lo tiene que determinar en todo caso y realizar la autoridad competente. Ok, perfecto. Y aquí también preguntan, ¿hay alguien a que se pueda llamar, al que se pueda llamar un ente, ¿verdad? Al descubrir que hay gente que está atrapando o trabaja con fauna silvestre, un número, bueno, tú comentaste de aves argentinas, ¿crees que puede Sí. ser un medio entonces para llegar, para hacer la denuncia? Para mí Efectivamente, lo si sabemos de mejor, un vecino, un conocido que lo está haciendo. para mí lo mejor es contactarse con aves argentinas y con tráfico de fauna silvestre, el programa de tráfico de fauna silvestre de aves argentinas, y ahí van a tener la posta al respecto. Ok. Pero Ah, también pueden contactarse con fauna, hay organismos que trabajan con esas cuestiones, pero siempre está mejor estar bien asesorados, consultando las páginas de aves argentinas o llamando y viendo qué respuesta nos dan también. ok. Sabes que otra de las acciones que he visto que se toman y que es como a veces a donde se piensa, bueno, resulta que yo quiero liberar mi ave o esta tortuga o algo, entonces pienso en un zoológico, pienso en un jardín botánico, ¿verdad? Es como la primera puerta que se me ocurre, bueno, quizás no para dejarla en la plaza, pero entonces la llevo a ese parque o a ese sitio que, según mi creencia, puede tener medianamente las condiciones para que esa especie pueda subsistir y pueda estar bien, según lo que pueda pensar yo. ¿Está bien eso? ¿Crees que son lugares adecuados que quizás pueden ser un destino para llevar a esa especie animal? Mira, yo no sé si actualmente hay algún lugar como zoológico o jardín botánico que reciba animales de cautiverio. Yo no sé si hay actualmente un lugar al que vos puedas ir con tu favorita, con tu jilguero y decirle, no lo quiero más, cuídalo vos. Me parece que ese lugar no existe actualmente, pero creo que estaría bueno que quizás haya alguna respuesta estatal, digamos, que el Estado diga, bueno, en caso de que no quieras tener más un animal, o sea, aclarar bien, es ilegal eso, pero si lo hiciste y te arrepentís, podés llevar tu ave a este lugar y nosotros nos encargamos de reinsertarla, de darle un hábitat adecuado, de lo que sea. Ok, Estaría buenísimo que exista ese lugar. por acá dice que Fundación Temaiken recibe fauna, comenta Bueno, una de nuestras. está bien, ese dato no lo tenía, pero si lo hacen, está bueno contactarse con organismos como Fundación Temaiken quizás. En el ecoparque no sé si hacen algún proyecto al respecto. Eh, Yo paso, no sé, por ejemplo, qué sé yo, en Costanera Sur tienen un centro de rescate de fauna silvestre, en donde lo que hacen es recibir animales que caen en las casas generalmente. Por ejemplo, pasa mucho que quizás en alguna casa de repente cae una garza lastimada, porque vi una nave volando y se enganchó con un cable de luz y se rompió un ala. Bueno, ese es un lugar en el que se puede llevar animales silvestres que caen en la ciudad heridos, pero no animales de cautiverio, digamos, en sí, me parece.
Bien. Habría que entonces, podría llamarse ese lugar y preguntar, pero, Ok, pero a ver, bueno, hay que investigarse entonces más al respecto. Ahora la gran sí. pregunta, Iván, porque entonces, bueno, ya lo entendemos, ya sabemos que no se puede hacer, pero entonces, ¿qué hacer? Porque recuerdo y quiero compartir esta anécdota contigo y con las personas que nos están acompañando cuando conversé y te conocí de manera virtual también, planteando esta idea de este foro chat en el edificio de donde vivo, bajo y al lado del contenedor de basura había una jaula, que fue la foto que colocamos hoy en las historias de Fundación Huerta de los Así Ayamanes. es, Yo quedé impactado porque entonces estaba la ¿viste? jaula allí, hubo una liberación y de paso la jaula está allí para otra familia que quiera agarrar la jaula porque todavía estaba en buenas condiciones y entonces Claro. hacer lo mismo con otra especie. Entonces sigue el ciclo. Es sorprendente. Cuando tú me lo dijiste y cuando yo lo vi, era impresionante, o sea, no lo podía creer que estaba pasando, ¿verdad? Entonces ahora la gente dice, bueno, ya entendí la situación, pero entonces, ¿qué hacer? Porque lo quiero hacer, ya se me dice que no, entonces, ¿cuál es el procedimiento, ¿verdad? En lo que, bueno, se levante la cuarentena, por ejemplo, a dónde debo ir o cómo debo hacer este procedimiento de liberación para entonces cumplir lo que, como debe ser. Bien, en un principio creo que corresponde que quien tenga un animal silvestre y se arrepienta de tenerlo, que como decíamos recién, que investigue a ver si hay algún organismo que sea capaz de recibirlo, como Fundación Temalquén, que hablábamos recién, investigar en ese lado, decir, bueno, vamos a ver si este lugar recibe así ese tipo de fauna y podemos llevarlo ahí. Y que esa persona y que ese grupo de gente capacitada al respecto pueda encargarse de una liberación o de llevar un lugar, al animal a un lugar en donde pueda tener unas condiciones de vida aunque sea mejores. Porque muchas veces pasa que los animales, como decíamos recién, el animal que ya estuvo en cautiverio ya no puede volver más a la naturaleza. Qué sé yo te voy a dar un ejemplo que lo vi hace poco de cerca. Yo estuve en Misiones hace poco tiempo, este verano, y fui no, este verano no, fue el verano pasado que fui, al refugio de Huiraoga, el refugio de fauna silvestre que hacen rescate de fauna también, muchas veces atropellada en las rutas y muchas veces fauna que fue mascota. A veces allá en Misiones pasa, por ejemplo, que quizás tienen un ocelote de mascota, o tienen un yacutinga, que es una especie de pava grandota, una pava de monte, de mascota, ¿no? Y a veces pasa que el animal está tan acostumbrado a estar con la gente que después no se lo puede liberar. Hay que hacer un trabajo de años y años y años y años y años, y eso no se lo puede liberar nunca. Bueno, en estos lugares lo que hacen es brindar un recinto en donde el animal puede tener una vida mejor que la que podría tener en una jaula de 2x2. O sea, generan un ambiente que quizás no es la naturaleza, pero es un ambiente donde el animal puede ser más, puede tener una calidad mejor de vida. Claro, se siente más cómodo también, claro. Claro, sí. Y bueno, y quizás esto te estoy diciendo en una escala grande, con animales que están quizás amenazados de extinción, como una yacutinga o no sé, una especie de boa o algo, cualquier ejemplo te puedo dar. Pero bueno, eso mientras tanto está bueno decir, bueno, brindar al animal un recinto, un espacio en el que pueda estar, en el que no esté en una jaula así de 2x2, porque siempre que veo jilgueros capturados, enjaulados, están en una jaulita donde no pueden mover las alas, básicamente, no pueden ni saltar, qué sé yo. Mientras tanto, algo momentáneo, brindar un mejor espacio para que esté el bicho y después averiguar a qué lugar se puede llevar para que o hagan una reinserción en caso de que sea posible o que lo tengan en condiciones mejores. Claro. O sea que el primer paso sería aprovechar esta cuarentena que estamos en casa y tenemos acceso a Internet, cuando tengamos, Exacto, ¿verdad? Para investigar qué organismo, exactamente. qué instituto, sí, qué espacio pudiera recibir ese animalito que yo tengo. Sería el primer paso. Y después que se levante la cuarentena, entonces tomar acciones para lograr esa liberación como debe ser, a través de los especialistas. Exactamente, exactamente. Si es un buen momento este para averiguar esas cosas, y luego se procederá, cuando pase la cuarentena, se procederá a llevar al bicho, al animal, y, o que lo vengan a buscar, y listo. Sí, Claro. eso es de mientras tanto. Acá hay otra Igual, pregunta, dice, ¿qué sí, onda con los reptiles o aves
que tienen papeles, entre comillas, pero son especies silvestres. ¿Realmente es legal tener a esos animales? O sea, como que tenemos un permiso, entiendo, pero ¿es legal tenerlos? Mirá, generalmente tengo entendido que en esos casos son animales que por más que sean especies silvestres, son animales de cautiverio. O sea, animales que fueron criados en cautiverio por un criadero que está autorizado, así debería ser. Es un animal que nació en cautiverio y que tiene un código o algo de eso que certifica que no pertenece, que no nació en la naturaleza, sino que fue criado de esta otra manera. Y bueno, obviamente si nació de esta forma no puede, es muy difícil que pueda ir después a la naturaleza, porque ya nacen recibiendo alimento básicamente en la mano, o sea, lo tienen ahí, tienen que Sí, buscar sí, sí, comida. sí. Esto depende del país, puede ser o no puede ser legal, depende de la región. Qué sé yo, creo que en Brasil es un poco más común que acá ver criaderos de especies de aves granívoras, por ejemplo, de lo que llamamos corbatitas, capuchinos, aves que son chiquititas, tipo pajaritos chiquititos, que se crían en cautiverio, existen silvestres allá en el lugar, pero que también se crían en cautiverio y que es legal por jurisdicciones del lugar. Ok, Acá habría que averiguar eso, sí. pero bueno, dependerá del caso, si Claro, es ¿y legal o no es legal. cómo hacemos cuando son especies amenazadas de extinción? Yo creo que el tema es más delicado, porque puede ser que yo tenga un ave, pero resulta que esa ave está en peligro. Entonces, nada, me arrepiento, pero resulta que no tengo un ave, por decirte, que sea más conocida, sino que esa ave que tengo en cautiverio es una especie declarada en peligro de extinción. Bueno, Ya tenemos asuntos legales también, me imagino. Hay leyes dependiendo de la especie, del tamaño. O sea, me imagino que son otro tipo de acciones. Por el miedo que pueda estar, porque quizás no lo hace porque eh, me da miedo, no, imagínate. no, no, Mucho no, más miedo no hay que delicado. tener. No, miedo no hay que tener porque con estas cosas realmente, no sé si para bien o para mal, me parece que más para mal que para bien, no hay muchas penas Sí. que se apliquen realmente. No, si vos tenés un ave que está amenazada, o un animal que está amenazado de extinción, que lo compraste por ignorancia, no sabías. Yo fui un día, vi un pajarito lindo, lo compré, era un cardenal amarillo, no sabía. Es una especie que está en peligro de extinción, que quedan mil y pico de ejemplares y se extingue más o menos. Bueno, compré esa ave, bueno, ya está, ya me mandé la cagada. Me di cuenta que lo que hice está muy mal, estoy re arrepentido, ¿qué hago? Bueno, yo lo que haría sería ir a hablar con aves argentinas, con el grupo de tráfico de fauna, y particularmente con esta especie que te nombré recién, hay un programa que se encarga de monitorear y de reinsertar en algunos lugares. Se le está estudiando un montón a esta ave por todas estas cuestiones. Y bueno, se puede ver en algún momento una reinserción por algún programa que ya hay creado al ser una especie que está amenazada. Así es. Lo que tienen Fíjate especies que amenazadas es eso, que muchas veces hay programas creados para su reinserción. sí, acá dice, es Pero, necesario, dicen por acá, la clave es necesario educar para que esas especies silvestres no sean mascotas. Y educar, obvio. creo yo también, Iván, desde la información que debe ser, porque te comento hoy, por cierto, no sé si otras personas lo han visto, de las que están conectadas, está circulando un video donde en Santiago de Chile, en un edificio, ¿verdad? A una altura considerable, se acercaron una pareja de cóndor, Ah, ¿verdad? sí, lo vi, Del sí. cóndor andino. Entonces se acercan al vidrio, ¿verdad? Los perritos que están en la casa empiezan como a ladrar, el ave Entonces se empezó a decir que era que en algún momento las aves estaban buscando alimentarse, en este caso, de las mascotas, de los perritos que estaban allá. O sea, desde la ignorancia que no se conoce, que es un animal carroñero, ¿verdad? Que sus condiciones Sí, son distintas, que bueno. yo creo que sería el escenario perfecto para ver la majestuosidad de esa ave, que es impresionante, porque de que yo vi el video y me emocioné, imagínate tú, cómo entonces el tema del acercamiento de la fauna silvestre, una especie en peligro de extinción como el cóndor, que hay tantos programas interesantes en varios Sí. países, entonces se acerca a la ciudad. Es impresionante ese video, ¿tú lo viste? Es impresionante y es impresionante cómo los medios desinforman también, porque muchos Sí, medios grandes han dicho esto que dijiste vos recién, han dicho, se acercaron para comerse los perritos. Y nada que ver, el cóndor es una especie carroñera, no sí. come animales vivos.
Y bueno, y esto es desinformación y falta de conocimiento en la sociedad que está en sí, e incluso se ve acá en la ciudad de Buenos Aires. Mira, te digo algo que me pasó ayer y antes de ayer. Estuvo circulando mucho en las redes imágenes de una especie de ave rapaz que está en la ciudad de Buenos Aires que se llama gavilán mixto. El gavilán mixto es una especie de ave rapaz muy grande, muy grande, es como un carancho más o menos, es una especie de buen tamaño, buen porte, que quizás antes no se veía tanto. Pero hace un par de años las poblaciones están aumentando bastante. En gran medida se cree que es por el aumento en cantidad de palomas y ratas que son el alimento de esta ave y porque en el hábitat en donde sería, digamos, donde el ave estaría antes, ponerle en más zonas más rurales, la cantidad de monocultivos, glifosato, todo eso, reduce la cantidad de alimento que el ave puede conseguir en esos lugares. Y bueno, por ese motivo quizás desde hace más o menos unos 10, 15 años las poblaciones están aumentando. Pero estuvo siempre el ave en realidad, solo que quizás en números distintos. Por las Ok. modificaciones del ambiente fue creciendo la cantidad. El tema es que hay instaurado en la sociedad un mito urbano de que dice que las aves estas las soltó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para combatir palomas. Es un mito que nació por el año los 2000 y pico, por ahí, una nota en un diario publicó eso, que quizás lo que pasó fue que quizás lo que se hace mucho en los aeropuertos es que hay gente que entrena halcones para que cacen palomas, para evitar colisiones con las turbinas. Eso es algo que existe y que se hace en muchos aeropuertos de todo el mundo. Quizás iba por ese lado la nota, pero lo que dijeron fue, soltamos halcones y aguiluchos para combatir las palomas de la ciudad de Buenos Aires, una medida del gobierno, algo así, ponele, un invento, y quedó en la cabeza de la gente que el gobierno soltó aves rapaces para combatir palomas, y que si una ave rapaz es una ave rapaz que soltó el gobierno para combatir las palomas. Y es una mentira eso. Es una Sí, mentira que la gente repite y dice, acá están diciendo que lo había hecho para que se coman los loros. Imagínate, no, Otra esta es mentira otra más, versión, es otra otra versión. versión de lo mismo, sí, que soltaron aguiluchos, que soltaron caranchos, que soltaron chimangos. No, 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 no. El ave estuvo siempre en el lugar, no lo soltó nadie. Eso es algo tenemos que borrarnos. Y otra cosa también que yo veía muchos que decían que el ave esta atacaba a los perritos y a los gatitos y a las mascotas. A ver, es un ave que se alimenta de ratas y de palomas y de otras aves y quizá de murciélagos, de sapos, ponele, de ranas, como animales chiquitos. No va a atacar a un perro grande. Si vos me decís un perrito bebé de tamaño que es el tamaño de una rata, Sí, puede sí. ser. Pero es raro. ¿Sabes por qué es raro? Porque hay mucha cantidad de palomas, tiene mucha disponibilidad de alimento y no le conviene bajar a una casa donde hay gente que la gente le genera miedo, le genera rechazo, el ser humano le genera Claro, temor. No, no, sí. no, no, no va a arriesgar. Y bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este foro chat, en este segundo foro chat. De verdad, bien oportuno poder compartir a través de acá diferentes temáticas ambientales, diferentes contenidos y una semana que ha sido bien interesante. Queremos agradecer, por cierto, ayer a todos los que se conectaron a la movilización climática organizado por Alianza por el Clima Público, que es el tema de la liberación de la fauna, ¿ok? No Liberación de fauna. solamente aves, liberación de la No, no, fauna de no. manera Incluso amplia. fue que alguna persona o alguien liberó uno o varios estorninos, porque visto en la reserva del Renacer de la Laguna, no, fue que en esos lugares, sí. Acá están comentando algo que se me pasó recién, muy importante. La Sí, ONG Aves Argentinas está liberación como debe ser, a través de los especialistas. exactamente, exactamente. Sí, es un buen momento este para averiguar esas cosas, y falta de conocimiento en la sociedad que está en sí, e incluso se ve acá en la ciudad de Buenos Aires. Mira, te digo algo que me pasó ayer y antes de ayer. Estuvo circulando mucho en las redes imágenes de una especie de ave rapaz que está en la ciudad de Buenos Aires que se llama gavilán mixto. El gavilán mixto después tenemos hay varios portales que yo sigo, por ejemplo, eh, como un carancho más o menos, es una especie de buen tamaño, buen porte, que quizás antes no se veía tanto. Pero hace un par de años las poblaciones están aumentando bastante. En gran medida se cree que es por el aumento en cantidad de palomas y ratas que son el alimento de esta ave, y porque en el hábitat en donde sería, digamos, donde el ave estaría antes, ponerle en más zonas más rurales, la cantidad de monocultivos, glifosato, todo eso,
reduce la cantidad de alimento que el ave puede conseguir en esos lugares. Y bueno, por ese motivo quizás desde hace más o menos unos 10, 15 años las poblaciones están aumentando. Pero estuvo siempre el ave en realidad, solo que quizás en números distintos. Por las Ok. modificaciones del ambiente fue creciendo la cantidad. El tema es que instauraba en la sociedad un mito urbano de que dice que las aves estas las soltó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para combatir palomas. Es un mito que nació por el año los 2000 y pico, por ahí, una nota en un diario publicó eso, que quizás lo que pasó fue que quizás lo que se hace mucho en los aeropuertos es que hay gente que entrena halcones para que cacen palomas, para evitar colisiones con las turbinas. Eso es algo que existe y que se hace en muchos aeropuertos de todo el mundo. Quizás iba por ese lado la nota, pero lo que dijeron fue, soltamos halcones y aguiluchos para combatir las palomas de la ciudad de Buenos Aires, una medida del gobierno, algo así, ponele, un invento, y quedó en la cabeza de la gente que el gobierno soltó aves rapaces para combatir palomas, y que si una ave rapaz es una ave rapaz que soltó el gobierno para combatir las palomas. Y es una mentira eso. Es una Sí, mentira que la gente repite y dice, acá están diciendo que lo había hecho para que se coman los loros. Imagínate, no Otra esta mentira es otra más, versión, es otra otra versión. versión de lo mismo, sí, que soltaron aguiluchos, que soltaron caranchos, que soltaron chimangos. No, 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 no. El ave estuvo siempre en el lugar, no lo soltó nadie. Eso es algo que tenemos que borrarnos. Y otra cosa también que yo veía muchos que decían que el ave esta atacaba a los perritos y a los gatitos y a las mascotas. A ver, es un ave que se alimenta de ratas y de palomas y de otras aves y quizá de murciélagos, de sapos, ponele, de ranas, como animales chiquitos. No va a atacar un perro grande. Si vos me decís un perrito bebé de tamaño que es del tamaño de una rata, Sí, puede sí. ser. Pero es raro. ¿Sabes por qué es raro? Porque hay mucha cantidad de palomas, tiene mucha disponibilidad de alimento y no le conviene bajar a una casa donde hay gente que la gente le genera miedo, le genera rechazo, el ser humano le genera Claro, temor. No, no, sí. no, no, no va a arriesgarse a bajar a un lugar donde hay una persona para atacar a un perrito si tiene una paloma a 2 metros. Por eso no es común, quizás haya algún caso, puede ser que haya habido algún caso, pero no es lo más común. Y no hay que Mira, tenerles miedo porque no atacan a nadie. yo asumo la responsabilidad. Fíjate, yo soy licenciado en comunicación social y yo creo que asumo la responsabilidad desde la comunicación. O sea, de ahí la importancia de abrir el espacio. Por un lado, de educar, que también las personas que participan lo dicen. O sea, de educar como debe ser, que desde pequeños, ¿verdad? Se lleve la información, se comparta la información como es. Y por otro lado también, de que el periodista se informe, vaya a fuentes, ¿verdad? Confiables, que utilice bien los términos, que no caiga en amarillismo, en noticias Bueno, falsas, ¿verdad? sí, Eso forma parte del periodismo ambiental, de la comunicación ambiental, que debe ser, porque es el canal. O sea, nosotros creemos en un medio de comunicación masivo, porque supuestamente es el medio que tiene las condiciones para darnos esa información, está capacitado, está preparado, pero si hay una desinformación, pues es una cadena que se manifiesta acá. exactamente, porque esto, a raíz de una noticia falsa, el otro día en una publicación de Facebook, todos los comentarios que leía decían lo mismo. Las aves liberaron para combatir las palomas, liberó el gobierno, todo así, todos los comentarios, uno tras del otro. Te digo, a mí no sé si me dan ganas de reír o llorar, porque la desinformación que hay al respecto es terrible. Y estas cosas nos damos cuenta quizás cuando uno empieza a investigar un poco más, es que se empieza a meter un poco más en esto que es. Yo, por ejemplo, hago observación de aves hace muchos años, estudié bastante las especies de poblaciones de aves que hay acá en la ciudad de Buenos Aires por mi cuenta, y me doy cuenta que no hay nada que ver al respecto. Y los que Ok. estamos en el ambiente, en esta misma movida, lo sabemos también, y tratamos de cortar esa cadena, respondemos cada comentario tratando de informar, pero esto es una sociedad que está desinformada. Es Ahora, ¿cómo terrible. hacer entonces, Iván? ¿A dónde puedo leer? Si yo quiero informarme como ciudadano, si quiero leer, si quiero escuchar, quiero ver. ¿Qué fuentes recomiendas tú? ¿Qué portales web? ¿Qué cuentas? ¿Verdad? Por ejemplo, así como me diste a ver Argentinas, ¿qué otro ente, qué otro organismo Bien, maneja información que esté a mi alcance y que yo pueda creer como ciudadano? bien, Aves Argentinas me parece que es como así, bien arriba, está buenísimo todo lo que publican, bien confiable. Eh, Después hay varios portales que yo sigo, por ejemplo, eBird Argentina también, suben cosas muy interesantes. Eh, Páginas de reservas naturales,
también sé que desde el Ecoparque, por ejemplo, estuvo en su momento también hablando de lo que estábamos hablando hoy, las liberaciones. Desde el Ecoparque hicieron campaña también al respecto, así que está bueno de ese sentido que los voluntarios que van ahí a trabajar están informados, así que está bueno que vas para leer eso. Sí, Gente las redes de las reservas urbanas dicen por acá, por supuesto, las que tú también, participas y en exactamente, otras. Sí, exactamente, la Reserva de Vicente López, la Reserva del Nacional de la Laguna, que publican información bien confiable. Los clubes de observadores de aves, por ejemplo, en mi caso, yo soy el coordinador del Club de Observadores de Aves de Ciudad Universitaria Costanera Norte. Eh, Publicamos también información que somos gente, somos todos socios de aves argentinas, estamos muy estrechamente vinculados, los clubes de observadores de aves son dependientes, digamos, de aves argentinas, así que estamos estrechamente vinculados. Y así como nuestro COA, o sea, las siglas del Club de Observadores de Aves, para no decirlo tantas veces, es COA. Nuestro COA, el COA de Costanera Sur, el COA de Palermo, publican información muy copada también. Destaco mucho lo que sube, el material que sube el COA Carancho de Palermo, que sube material muy bueno, con mucha regularidad, tiene muy buen manejo de las redes sociales. Creo que es una muy buena fuente para seguir y para informarse también del COA Carancho. ok, Eh, Coan. Coan, por acá lo están escribiendo, creo, sí, Coan. COA, la palabra es COA, Club de Observadores Coan. de Aves. Ok, perfecto. Y Eh, sí, sí, dime. no, que ya quería, bueno, ir cerrando la conversación también por el tiempo, Sí, ¿verdad? Con dos aspectos. Por un lado, hablar un poquito brevemente sobre el tema de los loros y de las guacamayas, de las aves, ¿verdad? De los loros, que quizás son aves especiales en el sentido que se han acostumbrado y muchas personas también por allí la mencionaban. Ayer hablaba con una amiga y me decía, pero es que la ave ya es parte de la familia, ya habla, ya está suelta, porque no hay una jaula, sino que está suelta en una casa, ¿verdad? No sí, se va. Entonces, las condiciones son distintas. Pasa a ser fauna silvestre desde esa concepción original, pero es un está animal que se domesticado. domesticó, está Sí, sí, sí. domesticado. Entonces, en ese caso podemos estar tranquilos si tenemos una guacamaya o un loro. ¿O cuál sería la reacción a tomar en este caso? Mira, ¿viste lo que te dije hace un rato del enriquecimiento ambiental del recinto de los animales? Bueno, va por ese Sí, lado. El caso de los loros, el loro hablador, por ejemplo, el más común de las especies de aves citasiformes que se tiene como mascota es el loro hablador, el Amazona aestiva. Es una especie de loro que es comúnmente conocido porque puede repetir sonidos, hablar, digamos, entre mil comillas, porque no es que habla, sino que repite como loro, básicamente esa es la sí. frase. Bueno, es una especie que puede vivir 80 años o no sé, un montón pueden vivir. Quizás un veterinario que sepa más del tema me puede decir si hay alguno conectado, cuánto viven exactamente el loro hablador, pero viven muchísimo. Y a veces pasa incluso que quizás el dueño original del loro se muere antes que el loro mismo. Y pasa de generación en generación el animal porque viven un montón. Y obviamente, un loro que está 50 años en Sí, cautiverio, hay que un nexo sabe decir familiar y mamá, papá, emocional. claro, que te Sí, dice mamá, papá, ese loro no puede volver a la naturaleza. Lo que podemos hacer es enriquecer el lugar en donde vive, brindarle un ambiente más sano, con elementos que que le permitan desarrollar sus capacidades, está buena, juegos, quizás, está buena algo que esa idea. pueda, claro, Sí. y obviamente asesorarnos bien para siempre darle la correcta alimentación, los correctos chequeos veterinarios, o sea, darle realmente las condiciones que el animal merece, siendo que no podemos liberarlo, porque en ese caso obviamente no podemos hacerlo. Igualmente quiero recalcar algo que está bueno con todo esto, que es muy común que la gente difunda en las redes sociales quizás el videíto del loro cantando o el loro bailando o algo así, y a mí particularmente yo creo que eso mucho no suma, porque genera en mucha gente las ganas de conseguir un loro, y quizá para conseguir un loro lo que hacen es ir al mercado de Pompeya, o donde esté ahora actualmente, porque creo que lo sacaron de ahí, y compran un loro en un tipo que obviamente no, que lo capturó de Chaco, que cortó un árbol para bajar un nido de loros, que agarró 50 pichones de loro hablador, se le murieron 40 en el camino, y los otros 10 lo está vendiendo en la feria de Pompeya a una familia que vio un loro en un video de Instagram que le pareció gracioso y quería tener un loro para su casa. O sea, y quiero hablar un poco de Sí, eso, si me permitís un segundito, del tema del sí, tráfico de claro. fauna, que es terrible, Claro, claro. porque, De todas formas, te voy a comprometer públicamente, Iván, para que otro foro chat sea extenso de
tráfico ilegal de Dale, fauna. una Pero única puedes dar cosita nomás. So- una introducción ahora, sí. solamente decir que es terrible porque para cuando uno compra una vez un animal silvestre, ave o cualquier especie de animal que sea, en el camino se muere el 90%. O sea, vos comprás uno y se murieron 10 antes para poder tener eso en tu casa. Es así. Y es un negocio millonario, es un negocio que mueve millones. Creo que después del narcotráfico, el tráfico ilegal de fauna sigue así en los negocios ilegales que mueven millones. Es terrible. Es algo que, y bueno, y tiene todas las consecuencias que venimos hablando en este vivo ya, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, Entonces nada, volví. Sí, me parece que está bueno eso, nada más decir eso, no incentivar a que la gente compre animales silvestres, no claro. incentivarlo. Tenés tu loro ¿Cómo buenísimo, seleccionar? sí. ¿Mm? Iván, ¿cómo seleccionar? Porque entonces llega la familia, nosotros trabajamos con niños, por ejemplo, Sí, nosotros trabajamos con niños y nos llegan a las actividades, estamos hablando, por ejemplo, de las mascotas, entonces estamos diciendo, claro, bueno, porque generalmente, tradicionalmente, por costumbre, tenemos al perrito o el gatico, que son las mascotas claro. en casa, que son protagonistas de los cuentos, que nos acompañan, que forman parte de la familia. Pero resulta que hay un niño en la actividad que dice que él tiene un pez, que él tiene una tortuga, que él tiene un conejo. Entonces, ¿cómo tú decirle a ese niño que eso está malo, que esa fauna, que Sí, no debe ser una mascota? O sea, hacer la recomendación. Nosotros desde la Fundación somos muy sutiles al momento de llevar una actividad educativa cuando vamos a hablar de mascotas, porque según nuestro criterio es el perro o el gato. Pero claro, hay otros animales que se han acostumbrado y se han habituado entonces a convertirse en mascotas. claro, yo creo que lo ideal es siempre o el perro o el gato y siempre las condiciones adecuadas, ¿no? Ya es un tema también, esto es otra cuestión más, Importante. de que los gatos Sí, no deben salir afuera porque los gatos matan muchos pajaritos. Que son otras cuestiones que podemos debatir otro día si querés. Pero sí. bueno, gato y perro con las condiciones adecuadas, castrados, también esterilizados. También es Sí, importante eso, chequeos veterinarios. Eh, pero no está mal tampoco tener un conejo. El conejo es un animal doméstico, por ejemplo. El conejo no es un animal que sea silvestre, es doméstico. ok, Mismo una gallina, qué sé yo, o un pez dorado, un goldfish, básicamente, que vive en un acuario, es un animal ok, doméstico. ok. El tema Mira, es después Iván, no nos queda, soltarlo. ok, fíjate que este vivo dice que nos queda 1 minuto y medio para Bien, bien, cerrar la bien. conexión, cerrar la Bueno, conexión. Entonces, si quieres, cierras, ¿verdad? Con esta idea, ¿verdad? Para despedir y entonces nos vemos en otra oportunidad. ¿Te parece? dale, perfecto, perfecto, buenísimo. Gracias por brindar este espacio, la verdad que está buenísimo hablar de estas cuestiones y espero que haya Sí, sido útil y que mucha gente haya podido quizás informarse un poco más al respecto de esto. Y que nada, y si tienen aves sí, enjauladas, animales enjaulados silvestres, que no los liberen, que vean por el momento de esperar, de tener mejorarse el recinto ok. y futuramente hablar con organismos que se puedan encargar de eso. Ok, entonces esas serían las recomendaciones. Vamos a Y no investigar. comprar, y no Ok, comprar fauna silvestre nunca más. ok. No comprar fauna silvestre. Nunca más, perfecto. Entonces ese sería el camino, ¿verdad? Sí, para seguir acá, entonces investigar y luego entonces hacer la liberación, consultar con los especialistas y seguir informándonos en la materia. De verdad que te quiero dar las gracias, Iván, por No, este vos, espacio, por acercarte, por todas las personas que están participando. Gracias a ustedes, gracias por sumarte a los sembradores de la Fundación Huerto Los Ayamanes desde ahora y por acompañarnos entonces en todo lo que vamos a venir. de una. Entonces, si te parece, vamos a hacer más adelante otro encuentro de este para hablar sobre el tráfico ilegal de fauna. Mientras tanto, bueno, Encantado. los invitamos a que revisen las redes. Al terminar esto vamos a volver a colocar las redes. Gracias a todos por conectarse y bueno, a ti por el espacio, el tiempo y felicidades. De verdad que tenemos que seguir Encantado. informando. Encantado, un gusto. Un Seguro abrazo. que Nos sí. vemos. Esto va a quedar 24 horas colgado en las redes sociales de la Fundación y Perfecto. luego lo vamos a colocar en el canal